Hay una palabra, el mensaje de esta mañana tiene que ver con profetizar sobre nuestro futuro. Nosotros, cada uno de nosotros, declarar palabra profética sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Eso sí lo podemos hacer y lo tenemos que experimentar. Muchas veces creemos que esto es solamente para los profetas. Cuando uno lee en la Biblia y vemos grandes profetas que ha habido a través de la historia bíblica, uno dice, yo no me puedo poner en el lugar de estos hombres y mujeres de Dios. Es mucho. Pero lo que vamos a hacer en esta mañana y lo que vamos a compartir no tiene que ver tanto con el oficio de profeta. Más allá que Dios puede levantar profetas con este oficio en este tiempo, lo que Dios quiere es que usemos el don profético. El don profético. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo imparte dones a todos sus hijos. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó y nos dio la potestad. Él pagó nuestra deuda y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. De eso no hay ninguna duda. No dudes de que sos un hijo y sos una hija de Dios. Y cuando el Señor entra a nuestras vidas, viene su Espíritu, nos llena e imparte dones. Dones, diferentes dones. La Biblia habla de más o menos una cantidad de 35 dones vemos en la Biblia. Entre 35 y 40 dones espirituales Él imparte para todos tus hijos. Todos sus hijos, perdón. Usted tiene dones dados por el Espíritu Santo. Dones. ¿Lo cree? Esos dones son herramientas para que los cristianos vivamos en este mundo y podamos experimentar lo sobrenatural. Hay diferentes dones. El don de lenguas es el que más conocemos cuando recibimos el Espíritu Santo. Muchos reciben el don de hablar nuevas lenguas, el don de hacer milagros. La Biblia habla del don de administración. Si alguno anda con problemas financieros, no solamente tiene que orar para recibir prosperidad, sino también, Señor, dame el don de saber administrarme. ¿Cuántos quieren este don? El don de saber, porque la Biblia habla de un don de administración. Dios nos ayuda a ser mayordomo de todo lo que Él nos da. Somos administradores. Así que si sos de emprender negocios y siempre te vas mal, necesitas el don de administrarte, el don de administración. Bueno, ahí está el don de liderazgo, el don de sanidad y también está el don profético, el don para profetizar. Y ese don, sin ser profeta de oficio, pero el don de profetizar lo tenés que pedir. Porque el apóstol Pablo dice en la Biblia que anhelemos tener todos los dones, pero es prioridad que ejercitemos y que pidamos el don profético. Y es lo que vamos a compartir en esta mañana. Por eso, buscá y anhelá tener la mayor cantidad de dones que el Espíritu Santo derrama sobre tu vida. Pedíselo. Algunos quizás los recibís sin pedirlos. Vienen sobre tu vida porque el Espíritu Santo los imparte. Pero otros uno los tiene que buscar. No sé qué dones tenés, porque la iglesia se forma con personas que tienen diferentes dones para que la iglesia se edifique, para que seas de bendición para todo el cuerpo. Pero también en la vida uno tiene que decir, Señor, me gustaría tener este don, yo lo quiero. Y bueno, y en la voluntad de Dios, el Señor lo va a impartir. El don profético es un don que lo debemos tener. Lo tenés que pedir y lo tenés que ejercitar. ¿Amén? Que cuando uno recibe ese don, cuando uno tiene un don, el don es una herramienta del Espíritu Santo. Cuanto uno más usa una herramienta, acá hay personas que tienen diferentes oficios, diferentes talentos. Bueno, cuando uno usa una herramienta mucho, ¿qué haces? Te pones práctico. Te pones práctico. Si vos, por ejemplo, tenés una pala en tu casa y no la usás nunca, un día decís, voy a hacer un pozo en el fondo de mi casa.
agarrás la pala y arrancás. ¿Qué te pasa? Que pegás 2 paladas y te empieza a doler la cintura, te tira acá, te duele el brazo, te agarra tendinitis, te agarra... de todo te agarra. ¿Por qué? Porque la pala, vos ves que muchos la usan, querés hacer lo mismo y no es igual. Cuando empezás a usar la pala, llega un momento que no te duele nada y ahí quiere decir que te acostumbraste a usar la pala. Así como hablo de la pala, el martillo, la maceta, vos agarrás el martillo para clavar un clavo, ¿no lo usás nunca? Primer martillazo, ¿qué te pasa? No digas lo que decís. No digas lo que decís. Pedí perdón. No va el clavo el primer martillazo. ¿Dónde va? Al dedo. Seguro, Seguro. Hace muchos años con la iglesia salimos a clavar estacas, ¿no? Entonces teníamos una maceta grandota así y la estaca. Yo me acuerdo que nos tocó el lado del sur con un grupo de hermanos y fuimos. Hasta ahí era todo fantástico. Era solamente poner la estaca, declarar una palabra y pegar el macetazo. Y vos ya te imaginabas que en el primer macetazo la estaca se iba a enterrar y gloria a Dios, soltamos la palabra. No, hasta ahí, ¿por qué? Porque había que usar esa maceta gigante, ¿no? Levantarla no había problema, pero pegarle la estaca en el momento justo... Bueno, ¿por qué? Porque faltaba usar la herramienta. Así es el don. El don hay que usarlo mucho para ejercitarlo, para que fluya. Y el don profético es muy importante. Por eso la herramienta, todas las herramientas, todo lo que recibas de Dios, usalo mucho. El don de sanidad igual. El don de sanidad, yo sé que el pastor mucho lo enseña esto en el ABC cuando habla de... Para aquellos que se bautizaron, ayer fue un día de fiesta aquí en la iglesia, se bautizaron 240 almas que comenzaron una vida nueva. Un gran aplauso para ellos. Y siempre les compartimos que cuando uno es propiedad de Cristo tiene el don. Entonces tenés que orar por la enfermedad. No para tener enfermedad. Tenés que orar para que se sane toda clase de enfermedades porque es un don que todos tenemos. Entonces hay que ejercitarlo. ¿Te duele la muela? ¿Estás con dolor de muela? Vos tenés que en tu casa, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta infección se va. Se va. Inclusive antes de ir al dentista, enseguida. Tenés un hijo enfermo, se le levanta la fiebre, orás. En el nombre de Jesús, echo esta fiebre, la echo ahora, la echo de mi casa. Entra un virus a tu casa, orá echando al virus, en el nombre de Jesús. Más de uno te va a decir que estás loco, no importa, vos ejercitás el don. ¿Por qué? Porque sos un hijo de Dios y tenemos esos dones. Hay que usar las herramientas, hay que usar. Porque si no te pasa como la pala, el día que sí necesitas hacer el pozo, ahí te agarran todos los dolores. Entonces, hay gente que quiere ejercitar el don cuando está en el medio de la necesidad. No, y el don tiene que fluir, tiene que estar, la herramienta la tenemos que usar seguidos. ¿Estamos claros con esto? Hoy vamos a hablar y vamos a ejercitar el don profético. ¿Estás preparado para profetizar? Y vamos a terminar este mensaje soltando una palabra para el 2024. Vamos a profetizar para el año que está por venir y vamos a usar esta herramienta. Pero lo tenés que hacer convencido. Vos tenés el don está impartido por el Espíritu Santo para tu vida y tenés la capacidad de usarlo. Así que eso lo tenés que hacer con seguridad. No lo tenés que hacer dudando o pensando, esto será para mí, no me siento digno, es mucho. No, mejor que alguien profetice por mí. No. Tenemos que hacerlo y aún se tiene que convertir en algo que lo hacemos siempre. Tiene que ser como algo que fluya en mí, declarar, soltar palabra. Porque cuando estamos en Cristo aún cambia nuestra cultura de vida, nuestro estilo de vida. Y los cristianos declaramos
en lo que creemos, declaramos en lo que está escrito, soltamos la palabra de fe y esa bendición se va a desatar. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, dice que los hijos de Dios no andamos por vista, no andamos tanto por lo que vemos, vivimos por fe. Y fe es creerle a Dios, creer en lo que Dios dice, y eso es lo que vamos a soltar, y eso es lo que vamos a profetizar en esta mañana. Por eso vamos a ver primero en la palabra, qué nos dice la palabra, y vamos a ver muchos ejemplos de personas y gente, personas y pueblos que profetizaron, hombres y mujeres de Dios que profetizaron, soltaron la palabra, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Así que vamos a la Biblia. Profetizale a tu futuro. El Espíritu, tomó Dios del Espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos y profetizaron. Quiere decir que este don se imparte. Y vemos la Biblia en Números, capítulo 11, versículo 25, dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, el espíritu que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! Acá vemos el ejemplo bíblico. El Espíritu viene sobre un pueblo, viene sobre un grupo de gente y todos tienen esta capacidad dada por Dios para profetizar. ¿Estás preparado para eso? El Espíritu está sobre tu vida, está sobre la iglesia. Todos tenemos la capacidad dada por Dios para profetizar. Prepárate. No tengas esa dependencia de que alguien ore por tu vida y declare algo. No quiere decir que mañana ya sos un profeta de oficio. No quiere decir, sí quiere decir que estás en la iglesia, sos parte del pueblo de Dios y tenés el don para profetizar. Y eso es maravilloso. Está el don. No sos un profeta de oficio, no vas a salir por ahí profetizando o te vas a hacer una credencial, ahora soy profeta. Algunos hacen eso y están bastardeando el don y el oficio de profeta. No, sos un hijo de Dios, un cristiano que tiene el don profético y lo usa. Una herramienta dada por el Señor. Amén. Y así como ese espíritu estaba sobre Moisés y él lo impartió a los 70 ancianos que lo ayudaron a gobernar sobre Israel, está sobre la iglesia y lo impartimos en esta mañana para que toda la iglesia lo ponga en práctica y lo use. Un don sobrenatural. Un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo. Vamos a otra palabra. Tomó Dios del espíritu de Samuel y todos profetizaban. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¡Aleluya! Se imparte, nos inspira y lo recibimos todo. Es así el don profético, donde se está moviendo como se va a mover en esta mañana. Bueno, todos lo recibimos y todos tenemos la capacidad sobrenatural dada por Dios para profetizar. Todos. Viene y todos tenemos palabra profética. Por eso empecemos a pensar, no te distraigas del mensaje, pero sí empezá a pensar qué vas a profetizar para el año que estamos por recibir. Depende de tu declaración de fe. Trata de tener una fe
que se extienda, amén, una fe que se desarrolle. No pongas límites, a veces somos muy limitados, inclusive en lo que declaramos. Y por ahí estamos muy encerrados en el problema que tenemos y declaramos, Señor, que se me resuelva tal problema. No, extendete en tu palabra profética. Por ahí tenés una deuda y decís, Señor, que en el 2024 pueda pagar tal deuda financiera. Extendete y declará. Declaro que en el 2024 voy a prosperar. Voy a prosperar en todas las áreas, en todas. No solamente pagar una cuenta, sino en todas las áreas. Por ahí debes el alquiler de tu casa. Señor, que pueda pagar la deuda que debo de alquiler. No, declaro que voy a tener una casa. Declaro que Dios me va a proveer una casa. Te extendés. No pongas límite a lo que vas a declarar. Amén. Bueno, vamos a ver otras palabras proféticas. Zacarías profetiza sobre el Mesías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Profecía de Zacarías, hombre de Dios. Gloria a Dios. Estos 3 pasajes que hemos compartido y que vamos a estar viendo, hay algo que es fundamental. Y en todos dice algo que es muy importante. Dice que el Espíritu Santo vino y profetizaron. El Espíritu Santo vino y profetizó. La clave es llenarnos del Espíritu de Dios. La clave para declarar palabra del Señor es estar lleno del Espíritu Santo. Por eso antes de soltar esta palabra, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su unción. Y esa debe ser nuestra oración. A veces nuestras oraciones son tan limitadas que están enfocadas sobre las necesidades que tenemos. Pedimos para que Dios nos resuelva y nos provea las necesidades que tenemos, que Dios haga algo. Pero la realidad es lo que necesitamos es que Dios nos llene de su poder. Por eso cuando empezás a orar, decir: Espíritu Santo, llename de tu poder. ¿Para qué? Para vencer todas las pruebas. Para afrontar cualquier dificultad yo necesito tu poder. Aún para afrontar situaciones de la vida cotidiana, los cristianos tenemos la ventaja, tenemos la bendición de no pelear solo, sino con el respaldo del Espíritu Santo. Por eso siempre decimos: no andes en tus fuerzas. Que si estás terminando el año muy cansado, muy cansada, quizás una de las razones fue que peleaste demasiado en tus fuerzas. Que el año que vamos a profetizar, que el respaldo sea del Espíritu Santo. Que Dios te dé las fuerzas, amén. Que el Espíritu Santo te dé el poder para pelear. Aleluya. Decirle: Señor, perdóname. Fue un año que puse todo de mí, pero no te di lugar. En este año te voy a dar el lugar. Voy a pelear las batallas, voy a afrontar todos los compromisos, voy a vivir lleno de tu poder, voy a pelear en tu poder. Amén. Así que vamos a otra palabra. Pablo enseña a la iglesia a profetizar. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo? Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Lo que recién les decía. Los 35 o 40 dones que el Espíritu Santo, buscalos a todos. No seas escaso en eso. Buscá, pedí. ¿Cuántos aquí tienen el deseo de servir a Dios? Bueno, la gran mayoría. Bueno, para servir al Señor necesitamos dones espirituales.
Hay que pedirlo. Señor, dame este don, dame el don. Dame el don para orar por sanidad, dame el don de milagros, dame el don de administración, dame el don de presidir, de liderar, dame dones. Yo te quiero servir. El don para música, ¿cuántos les gusta la música y adorar a Dios? Bueno, pedí el don para adorar. El don, el talento, la capacidad de aprender instrumentos, el don, pedilos. Todo el que quiera servir, los que son líderes pidan el don para enseñar, el don para hablar de la palabra de Dios. El don no es en nuestras fuerzas, no es con nuestro intelecto, es con los dones del Espíritu Santo. Entonces, procuremos tener dones del Señor. ¡Aleluya! Entonces, procuremos todos los dones, todos, no tenemos que ser escasos en pedir, ¿por qué? Porque es para la iglesia, no es para nosotros. Y sería mal pedir para una cuestión de vanidad o de orgullo personal, de tener dones para destacarse, no. Queremos ser de bendición para la iglesia y para la sociedad, y para eso queremos dones. ¿Qué nos dice la palabra? Procurad todos, pero hay uno que debe ser muy importante. Pero sobre todo, que profeticéis. Ese es el don que vamos a ejercitar en esta mañana, el don profético. ¿Se acuerdan el domingo pasado que hablábamos que tenemos que ejercitar el don profético porque nuestras palabras tienen poder? Nuestras palabras tienen poder. En Dios tienen poder. En Dios tienen poder. Por eso, soltá la palabra y ejercitá el don para profetizar. Vamos a profetizar sobre el año que está por venir. Vas a profetizar sobre tus problemas y los vas a declarar vencidos. Amén. Vas a profetizar en contra de tu enfermedad y la vas a declarar derrotada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto no es optimismo. Como decimos siempre cuando compartimos y hablamos de este tema, la palabra profética, el don profético, no es ser optimista. Está bárbaro ser optimista, porque nos levantamos en ánimo y uno encara la situación de otra manera. Siempre es bueno ser optimista, pero esto es una capacidad sobrenatural. Esto es un don sobrenatural. Que cuando uno suelta la palabra profética, algo sucede en los aires, en el mundo espiritual. Los ángeles se mueven a mi favor y comienzan a producirse diferentes acontecimientos, milagros que no sucederían si yo no suelto la palabra. Amén. Cuando uno es optimista, es bueno lo que hago porque yo en mis fuerzas, con mi alma, avanzo sobre cualquier situación y puede salir bien. Pero cuando uno profetiza, en el mundo espiritual algo sucede. Va más allá de lo que yo pueda hacer desde mi interior, con mi ánimo y con mis fuerzas. ¿Por qué? Porque se produce un milagro. Hay un ejército celestial que está a nuestro favor, a favor de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Y algo sucede. Algo sucede. Por eso Jesús muchas veces soltaba la palabra y muchos estaban conociendo eso que era poderoso. Entonces muchas personas que se acercaban a él le decían, Señor, soltá la palabra. Si tan solo soltás la palabra, algo va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús acá en la tierra tenía poder. Y cuando él soltaba la palabra, algo sucedía. Por eso cuando el centurión se acercó a él y le dijo, mi siervo está enfermo, soltá la palabra, tenés palabra de autoridad. Donde soltó la palabra, algo sucedió. El milagro aconteció. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder, las palabras de un hijo de Dios tienen poder, tus palabras tienen poder, tenemos que soltar la palabra.
soltar la palabra y declaramos y profetizamos con autoridad. Y en el cielo, en los aires, algo sucede y el milagro comienza a acontecer. Cualquier circunstancia, aleluya, cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia puede cambiar. Cualquier circunstancia cuando yo suelto la palabra. Por eso, en esto, el profeta, el que profetiza, tiene que tener seguridad. Lo tiene que hacer con fe. En esto sí, nuestra autoestima tiene que estar alta. ¿Sos profeta? ¿Vas a profetizar? Sí, porque tengo el don. Amén. Tengo el don. Por lo tanto, no me voy a subestimar, sino todo lo contrario. Voy a soltar la palabra. Gloria a Dios. Me gusta tanto este tema que me emociona y grito. Perdóneme, y me quedo sin voz. Pero porque es muy importante, si los hijos de Dios soltamos la palabra, muchas cosas en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestro país, en nuestras familias, en donde sea, pueden cambiar si nos ponemos las pilas como hijos de Dios y profetizamos, declaramos, legislamos en Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor. Sí, Señor. Si no, podemos como iglesia tomar una actitud muy pasiva. ¿Y qué decimos? Que sea como Dios quiera, que pase lo que tenga que pasar. No, que no pase lo que tenga que pasar. Hay cosas que tienen que pasar, pero los hijos de Dios podemos revertirlas soltando una palabra. Amén. ¿Por qué que pase lo que tenga que pasar en tu familia? Si los hijos de Dios tenemos el don profético para soltar palabra. Entonces, usemos el don. No te resignes al destino, no te resignes a lo que ha pasado quizás en tu familia durante mucho tiempo y aún durante generaciones y no han podido ser felices. ¿Por qué que pase lo que tenga que pasar? No, voy a soltar una palabra de bendición y voy a declarar lo que Dios dice que va a acontecer, porque aún en los aires algo va a cambiar. Van a cambiar acontecimientos porque he soltado una palabra, porque es lo que ha pasado en la Biblia en grandes hombres y mujeres de Dios, y es lo que puede pasar en este tiempo si uso este don. Amén. Por eso procuremos todos los dones, pero es muy importante que la iglesia, nosotros que somos hijos de Dios, profeticemos. Vamos a profetizar y vamos a soltar una palabra en fe. Amén. Vamos a otra palabra. Jesús entrando a Jerusalén profetizó. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jesús usó el don profético. Más allá que tenía también el oficio de profeta, Jesús usó el don. Y ese don se lo dejó primero a sus discípulos y después a toda la iglesia. Por eso muchos creen y dicen que los profetas solamente son del Antiguo Testamento. Pero recién leíamos la palabra de Pablo. La palabra de Pablo es que el don profético lo tenemos que seguir pidiendo. Es para la iglesia de este tiempo. Es para la iglesia que está bajo la gracia. Es para nosotros. Es un don que debemos usar y ejercitar. Es para nuestras vidas. Solamente lo debemos desarrollar. Solamente lo tenemos que poner en práctica y se tiene que desatar. Por eso, queridos hermanos, querida iglesia, Dios nos anima por esta palabra a usar el don profético. Y tenés que ejercitarlo.
Dios nos anima a que usemos este don para cada situación de la vida cotidiana. A veces nos confundimos y pensamos que el oficio de profeta y es solamente para profetizar sobre acontecimientos que van a pasar en el mundo y creemos que tengo que profetizar sobre acontecimientos mundiales, sobre cosas que están por venir. Bueno, eso sería el oficio de profeta y quizás en algún momento Dios va a levantar a muchos de la iglesia con este don. Pero lo que sí tenemos que hacer todos es profetizar sobre nuestras vidas, sobre nuestro ministerio, profetizar sobre la iglesia, profetizar sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, declarar palabra profética, porque eso está en nosotros, el Espíritu Santo está en nuestras vidas, profetizar sobre nuestros problemas, profetizar sobre aquellas cosas que queremos que cambien en nuestra vida, profetizar sobre el bienestar de nuestros hijos, de nuestras familias, declarar palabra profética, profetizar sobre la iglesia y lo que Dios tiene preparado para este tiempo, porque estamos en una nueva temporada, un nuevo ciclo. La iglesia se va a levantar en autoridad y en poder. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y no nos vamos a resignar a tener una actitud pasiva, sino todo lo contrario. Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. ¿Estás preparado para que Dios te use? ¿Estás pensando en lo que vas a profetizar ahora en un momento? ¿Estás preparado? Bueno, concéntrate, que no te agarre distraído. Los profetas no tenemos que usar el don profético improvisado. Que cuando nos dicen, bueno, profetizá, ¿y ahora de qué profetizo? ¿Qué quiero? ¿Qué problema? No, sino estar preparado. Recordá que en la Biblia habla mucho de esto. No recibimos porque no pedimos o porque pedimos mal. A veces declaramos mal. Y cuando llega el momento de que Dios te dice, bueno, ahora pedí, uno empieza a titubear y pide mal. No tiene bien claro, a veces no tenemos bien claro qué es lo que queremos. No, estamos como confusos. Y entonces tenemos que pedir bien. Tenemos que pedir bien. Señor, yo necesito y quiero esto. Si no sé qué pedir, aún tengo que decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces tengo esta disyuntiva. Lo que sea tu voluntad, esto quiero. Pero que no sea mi voluntad como oró Jesús. Jesús nos enseña mucho sobre este tema. Jesús, antes de ir a la cruz, no era que anhelaba ir a la cruz. Él sabía que iba a ser una prueba difícil. Entonces dijo, pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Esa es la clave para orar. Ante todo lo que pidamos y ante todo lo que uno quiere profetizar, Señor, que se haga tu voluntad. La prioridad es hacer tu voluntad. Entonces suelto esta palabra conforme a tu voluntad. ¡Aleluya! Tu voluntad. Tu voluntad. Y es ahí donde se desata la bendición de Dios. Es ahí donde acontecen cosas. ¿Por qué? Porque cuando oramos dentro de su voluntad, tenemos la certeza de que Dios actúa. Tenemos la certeza. No vamos a pedir cosas que no están dentro de su voluntad. Y no vamos a soltar la palabra. Por eso, pensá un momento en el mundo espiritual. Cuando uno suelta una palabra profética, el ejército celestial, la Biblia nos habla de ángeles que están bajo la orden de Dios, que salen y empiezan a preparar el movimiento para que ese milagro se desate. Está también el Espíritu Santo obrando. Cuando uno declara, por ejemplo, si hay alguna mujer, algún padre, madre, que tiene un hijo en adicciones, tenés que soltar una palabra y declarar que en este año tu hijo va a ser tocado por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Soltar la palabra. Soltá la palabra.
Soltá la palabra. Y más allá de que Dios no interviene en el libre albedrío de las personas, no interviene. No va a pasar que Dios transforme a esa persona sin que la persona le dé lugar, ¿me entiende? Pero ya el Espíritu Santo va a visitar a ese joven, a ese hombre, a esa mujer, y va a empezar a tocar ese corazón. Y lo primero que hace es poner convicción de pecados, convicción, empieza a tocar. Lo que seguramente nos pasó a muchos de nosotros cuando nos acercamos al Señor. Sin darnos cuenta, sin que nadie nos hable, uno empieza a darse cuenta que tenemos necesidad de Él. ¿Te pasó esto alguna vez? Estás acá porque Él te visitó primero. Él te visitó primero y Él empezó a tocar tu corazón. Y uno sin darse cuenta, un día te encontrabas acá en la iglesia, buscando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te tocó. El Espíritu Santo te tocó. Pero ¿saben por qué te tocó? Porque alguien oró por tu vida. Alguien alguna vez intercedió, alguien alguna vez usó el don profético y declaró, Señor, tócalo. Señor, yo oro para que mi hijo, para que mi hija, para que mi amigo, para que mi familiar, suelto la palabra. En este año el Espíritu Santo lo va a tocar. En este año el Espíritu Santo le va a dar convicción. Le va a dar convicción. Y hoy estás acá. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso creemos que cuando uno suelta la palabra, un ejército celestial comienza a moverse. Y el Espíritu Santo comienza a actuar, comienza a tocar. Cuando uno profetiza, si quizás en este año se te está terminando el contrato de alquiler, y si profetizás que para este año 2024 vas a tener tu casa, hermanos, estoy seguro que va a haber un ejército celestial que va a salir a buscar propiedades. Aleluya. Aleluya. Si no crees, esto te va a parecer un delirio. Pero si crees realmente que va a haber ángeles buscando y ya están tomando medidas sobre esa casa. No, esta familia necesita 2 habitaciones. Esta familia necesita un patio. Están buscando para vos, créelo. Es el ejército celestial a favor de sus hijos. Créelo, porque no andamos por vista, andamos por fe. No andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe. Creemos en milagros. Creemos en milagros. Por eso vamos a soltar la palabra y vamos a profetizar. Vamos a otra palabra, lo que vamos a profetizar. El profeta Ezequiel le habla al futuro y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a hablarle al futuro. Vamos a hablarle al mes de enero del año 2024. Aunque te parezca una locura, háblale. Háblale a la fecha de tu cumpleaños. Los que en el 2024, el día que cumplas, háblale a tu cumpleaños. Y le vas a decir, vas a ser un día glorioso. No lo alcancé a convencer. Solamente, vas a ser un día glorioso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hablale al día que te vas a casar, los que se casen. Hablale al día, un par de manos levantadas. ¿Cuántos se van a casar en el 2024? Mira, un montón. Mira, inclusive hay gente que me está sorprendiendo que se va a casar. Marisa, vamos a tener fiestas por todos lados. Impresionante. Bueno, queridos hermanos, hablale a esa fecha. Y si no la tenés, empezá a pensar la fecha y hablale, que sea un día especial para tu vida. Pero hablale, ¿por qué? Porque le vamos a hablar al futuro, le vamos a hablar. Y ahí es donde uno ejercita el don profético. Hubo un hombre
El profeta Eliseo estaba, y hemos compartido esta palabra, estaba delante de un rey y le dijo: profetizá sobre tu futuro, como vamos a hacer ahora. Profetizá. Y le hizo hacer un acto profético. Seguramente muchos deben recordar esto. Le hizo golpear contra la tierra con diferentes flechas. Le hizo tirar una flecha por la ventana. Bueno, un acto profético. Usted lo debe recordar a esto. Usted debe recordar que hablamos de esta palabra. Pero ¿saben qué hizo el rey? Lo tomó como algo liviano. Como si aquí en esta mañana, cuando estamos compartiendo esta palabra, alguien, bueno, llega el momento de profetizar y, Señor, yo declaro que me va a ir bien. Ya está. Sí, algo, una oración general. No, el profeta tiene que estar convencido de lo que hace. Tiene que soltar y hablarle a tu futuro con ganas. Hablarle, ponele garra a la palabra profética. Ponele garra. No lo tomes algo tan liviano, porque es algo muy importante. Que no te pase como a este rey, que cuando llegó el momento de que él tenía que profetizar, el profeta le dijo: qué lástima. Si le hubieses puesto más garra, hubieses tenido una victoria para siempre. Pero porque profetizaste de esta manera, improvisada, liviana, solamente vas a vencer a tu enemigo 3 veces, nada más. Porque lo hizo sin ganas, lo hizo sin ponerle fuerza, sin ánimo. Y es lo que muchas veces hay muchos cristianos, y no los juzgo por esto, pero a veces están tan agobiados por los problemas, que están como rendidos, están como vencidos antes de tiempo, antes de ir a la batalla. Pero cuando nosotros soltamos una palabra, tenemos que creer que las cosas van a cambiar, que en el aire cambian, porque Dios tiene poder. Porque no andamos por vista, andamos por fe. Andamos por fe. Gloria a Dios. El profeta Ezequiel profetizó y declaró esta palabra. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios: pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré, afirma el Señor. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa palabra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué hermosa palabra, queridos hermanos! Es una palabra que inclusive podemos soltar para nuestra nación, que de alguna manera está media muerta en muchas áreas. Está casi muerta en muchas áreas, pero Argentina se puede levantar. Amén. Argentina se puede levantar por el poder de Dios. Gloria a Dios. El profeta Ezequiel era un profeta especial, porque él profetizó en contra de profetas que profetizaban que se venía tiempo de bienestar cuando no era tiempo de bienestar, cuando era tiempo de juicio y destrucción. Y entonces él se levantó y dijo: muchos profetizan que se viene, que va a estar todo bien, y Dios dice todo lo contrario. Y en estos momentos, en cuando estaba todo mal, Dios le dice: ahora declara esta palabra. Cuando su nación estaba destruida y habían sido deportados y ya no quedaba vestigios de la nación de Israel, el profeta Ezequiel se levanta y empieza a declarar esta palabra profética. Y empieza a declarar y decir: esta situación va a cambiar. Esta situación va a cambiar. Y por eso declara la palabra, dice: te voy a sacar aún desde las tumbas, Israel. Estás muerta, pero te saco aún desde la tumba y te vas a levantar como una nación nueva y vas a tener mi espíritu. Qué maravillosa palabra profética. Y es lo que el Señor va a soltar sobre muchas
vidas, sobre muchas familias, aún familias que están destruidas, y quizás estás acá y tu familia es la que está destruida. Capaz que tu economía es la que está destruida. Capaz que estás en una tierra que está también destruida en muchas áreas. Bueno, vamos a profetizar y vamos a declarar que el Señor puede sacarnos de esta situación. Puede sacarnos aún desde las tumbas. Quiere decir que Dios tiene la capacidad aún de resucitar y de cambiar y revertir cualquier situación. ¿Estás preparado para profetizar? Dios te va a usar. Así que vamos a ver, vamos a la palabra nuevamente. ¿Qué profetizó el profeta? Que la mano del Señor vino sobre mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Amén. Aún sobre los huesos secos vamos a profetizar. Otra palabra. La pregunta de Dios al profeta. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrás revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Cuando Dios te manda a declarar una palabra, cuando Dios te manda a soltar una palabra, lo que Dios diga, no lo cuestiones. Eso es fundamental para que nuestra palabra profética tenga autoridad. Si Dios dice, vas a tener una casa, no empeces en tu cabeza a sumar. ¿Y cómo hago? Los alquileres que pago, lo que gano, el precio que está en las propiedades, ¿cómo hago? Y uno empieza con la calculadora a pensar, nuestra cabeza, hasta que explota mi cabeza. Explota, ¿por qué? Porque se me queman todos los papeles, porque no es con mi matemática, no es con mi suma y resta, no es con el poder de Dios. Si Dios te da algo, pone algo en tu corazón, no lo cuestiones. Gloria a Dios. Cuando Dios le muestra al profeta y le dice, ahora lo llevó ahí un valle de huesos secos y le dice, empezá a profetizar sobre estos huesos. Y le hace la pregunta, ¿crees que vivirán? Y el profeta en su intelecto, en su mente, sabía que era imposible. Como nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando Dios nos muestra algo de su palabra. Uno mira, capaz que vos mirás, Dios te dice, voy a cambiar a tu esposo, voy a hacer que venga a la iglesia. Y vos lo mirás, o a tu esposa, voy a tratar de equilibrar para que no tener problema a la salida, o a tu esposa, y vos la mirás, va a venir al Señor, va a leer la Biblia con vos, y vos decís, no, estos huesos secos. Pero no tenés que tener esa actitud, sino que decir, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Esos huesos vivirán. ¡Gloria a Dios! Por ahí Dios pone en tu corazón y en tu empresa donde trabajás, te dice, te voy a levantar, vas a ser promocionado, vas a ser levantado y vas a cobrar el doble, ¿no? Y vas a profetizar eso, ¿lo crees? Pero vos pensás en tu jefe, en el negocio donde trabajás, y lo ves, y decís, ¿me va a aumentar el sueldo el doble? No, el intelecto afuera. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes. Y así podríamos dar una lista de cosas que se nos pasan por la cabeza y uno dice, no, tú lo sabes todo. Y es ahí donde la palabra profética tiene autoridad. Amén. Dios nos pregunta, vamos a la otra pregunta, al otro punto. Dios le manda a profetizar a los huesos. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Acá es donde tenemos que poner como profeta la fe en marcha, donde le tenés que hablar a los huesos secos, ahí a las costillas secas, a los huesos, al cráneo seco, le tenés que comenzar a hablar y reciban vida.
Para eso, queridos hermanos, se necesita fe. Ahora la pregunta, ¿cuáles son tus huesos secos que tenés que profetizar? ¿Cuáles son? Bueno, lo que Dios te va a mandar es que le comiences a hablar. Y que en esas palabras que sueltes lo hagas con fe, sin pensar. Jamás un no puede ser. No, ¿cómo le voy a hablar a estos huesos? No. Es ahí donde el profeta ejercita el don, la herramienta que hablábamos al comienzo del mensaje. Para usar el don hay que hacerlo con fe. Entonces, lo que Dios te mande a hablar, lo que Dios te mande a declarar, hacelo con fe, aunque te parezca algo descabellado. A veces cuando tenemos que profetizar sobre algo, no te conviene ni compartirlo. No te conviene ni compartirlo. ¿Por qué? Porque si escuchás la voz de otra persona, por ahí, porque Dios te habló a vos, al otro no le habló, a la otra persona no le habló. Entonces no lo puedes llegar a entender y te puede tomar como loco, como algo que entonces puede desalentar lo que vos tenés que hacer con fe. Por eso lo que Dios te muestre, vos soltalo y que quede en el cielo, en el aire y Dios. ¡Aleluya! Y profetiza. ¡Gloria a Dios! Profetizale y hablale a los huesos, hablale a tu vida, hablale a tu ministerio, hablale a lo que Dios te prometió años atrás. Hablale a tu economía, hablale a todo hablale a todo, profetizale a todo, que sea un año de cambios, profetizale a todo, profetizale a tu auto si lo querés cambiar, a tu casa si querés otra mejor, a tu trabajo, en la empresa, profetiza tu ministerio, líderes profeticen a su célula y declaren que van a multiplicarse, profeticen, háblenle. Gloria a Dios. Profetícenle a los huesos de su cuerpo, profetícenle por ahí a esa rodilla que siempre pedís oración aquí en el altar. Hablale vos y decirle, rodilla, vas a tener cartílagos nuevos, músculos nuevos, tendones nuevos y este año no me vas a hacer sufrir. Hablale. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hablale a todo. No pongas límites a tu fe para profetizar. Porque si al profeta Ezequiel le hizo profetizar en un campo sobre huesos secos, ¿qué más vos que tenés un hueso que no está tan seco? Está medio ahí, está viejo y gastado. Bueno, pero profetizale a los huesos tuyos, profetizale a todo, usá el don profético. ¿Estás preparado para esto? Bueno, vamos a profetizar, vamos al último punto, por lo cual vamos a estar profetizando. Vamos a profetizar que el año 2024 es un año de vida y no de muerte. Amén. Vamos a declarar esta palabra. Es un año de libertad y no de esclavitud. Es un año de bendición y no de maldición. Es un año de prosperidad y no de pobreza. Es un año de paz y no de guerra. Es un año de esperanza y no de angustia. Es un año de victoria y no de derrota. ¿Estás preparado? Te invito a ponerte de pie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para profetizar, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Que el Espíritu Santo te esté llenando. Así que vamos a orar por un momento. Pero no sé si prestan atención a esta palabra profética. Es una palabra profética que revertimos. ¿Saben qué vamos a revertir? Todo lo que dice el mundo sin Dios. Todo lo que dicen aquellos que no creen o que no tienen esperanza en el Señor. Es lo que dicen, salen en los medios, lo que dice la gente, lo que puede decir algún familiar tuyo, lo que puede decir algún amigo, alguien que no tiene fe y esperanza en Cristo Jesús. Pero nosotros vamos a soltar una palabra profética para revertir todo eso. Pero lo tenemos que hacer con mucha fe. ¿Saben por qué? Porque la mayoría declara lo contrario a lo que nosotros vamos a soltar. Hay millones de personas que tienen una voluntad contraria
contraria a lo que dicen los hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que ponerle mucha fuerza a la palabra profética. Inclusive por ahí pasa en tu familia. Te vas a sentar a la mesa en Navidad y hay 7 u 8 personas que no tienen fe y esperanza. Y en tu familia hay 2 o 3 que sí tienen. Bueno, los que tenemos fe tenemos que declarar con fuerza lo que realmente creemos. Y eso va a cambiar cualquier situación. Por eso lo que digas, lo que declares, tiene que ser con mucha autoridad y fe. Amén. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos llene de tu poder. Señor, y que tu poder ahora desplace toda incredulidad, todo temor, toda duda en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, saca de nosotros todo humanismo, toda religiosidad o todo aquello que pueda aún confrontar con lo que dice tu palabra. Señor, si queda algún vestigio de incredulidad o si quiere prevalecer nuestro intelecto, nuestra forma de pensar humanista, aún carnal y diabólica, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Fuera de la iglesia, fuera de la iglesia, fuera la incredulidad, fuera los temores, fuera las dudas. Ahora en el nombre de Jesús nos llenamos de tu poder, nos llenamos de tu gloria. Ahora, Señor, nuestra mente ahora es renovada con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y no andamos por vista, sino andamos por fe. Andamos por fe. Y con esa fe en esta mañana profetizamos ahora. Profetizamos que en el año 2024 es un año de vida y no de muerte. Es un año de libertad y no de esclavitud. Es un año de bendición y no de maldición. Es un año de prosperidad y no de pobreza. Es un año de paz y no de guerra. Es un año de esperanza y no de angustia. Es un año de victoria y no de derrota. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra. Aleluya. Profetizamos, profetizamos. Así será, así será. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un gran aplauso.